Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Esta semana, la semana decisiva en España, porque se abren las Cortes Generales que van a ser muy importantes, como siempre lo son, pero en este caso todavía mucho más importante, la constitución de las mesas de Congreso y Senado, para determinar si la legislatura, que en teoría ha comenzado el pasado jueves, es una legislatura corta, cortísima o probablemente que pueda producirse un bloqueo por parte de uno de los grupos políticos representados en la Cámara. Ese bloqueo vendría supuestamente de Junts per Sí, que comanda el fugado prófugo de la justicia Puigdemont, y hay que decir que España lamentablemente depende de la decisión de ese hombre, porque en este momento las cifras están: 172 escaños el Partido Popular, 171 escaños Pedro Sánchez, porque hay que recordar que el Partido Popular ganó las elecciones con 137 escaños y tal y como indica la lógica, tal como indican las normas, las costumbres, Alberto Núñez Feijóo se tendrá que presentar a las consultas que realice Su Majestad el Rey Felipe VI y tendrá opciones a poder presentarse en el Congreso de los Diputados para explicar su programa no solo a los diputados, sino a la nación. Si esta presentación de Alberto Núñez Feijóo no fuera lo suficientemente adecuada desde el punto de vista del número de votos obtenidos, para gobernar hay que recordar que necesita 176 votos. Podía pasar a que el hecho de que Pedro Sánchez tampoco pudiera conseguir esos votos, porque depende exclusivamente de algo así como 24 partidos entre nacionalistas, el brazo político de ETA, separatistas catalanes que recordemos que están condenados por sedición, y el prófugo de la justicia, ese señor cobarde que se escapó en el capó de un coche y que habla mucho desde Waterloo, pero que tiene temas pendientes con el juez Lamelas. Veremos a ver qué sucede en los próximos días, pero desde luego el panorama está mucho más interesante que un 0-0 de la Copa de Europa de fútbol, y el gol en el minuto 93 no sabemos por dónde vendrá. Hoy tenemos con nosotros a una dama de Albacete, una mujer que es licenciada en Derecho, especialista en temas de vivienda, que es una persona muy, muy, muy cercana a Alberto Núñez Feijóo, porque pertenece al comité de dirección del Partido Popular, ocupándose de estudios y programas, y que además pues uno tiene cierto cariño porque es una mujer que en sus materias imprime carácter y sabe lo que dice y cómo lo dice. Estoy hablando de nada más y nada menos que Carmen Navarro, a la que por cierto hay que felicitar porque va a ser miembro de la mesa del Congreso. No sabemos exactamente si Carmen Navarro va a ser secretaria primera, secretaria segunda, pero que va a estar en la mesa del Congreso lo damos por hecho. Buenos días, Carmen, ¿qué tal? Muy Felicidades buenos sobre todo días, por el cargo, ¿no? muy buenos días, Eugenio. Pues sí, hoy muy contenta de volver a formar parte del órgano colegiado de gobierno del Congreso de los Diputados para la constitución de la decimoquinta legislatura, ¿no? Que arrancaba el pasado 17 de agosto. Como tú bien decías, estamos en un momento de incertidumbre, pero el Partido Popular sí tiene el claro objetivo de que hemos ganado las elecciones, de que hemos sido la fuerza más votada, Eso hemos sin sido... duda. El Partido Popular ha ganado las elecciones con 137 escaños y cerca de 8.100.000 votos, Hoy el con Partido lo cual es Popular la, tiene es la fuerza más votada y no hay otra historia. 87 parlamentarios más que la pasada legislatura y el Partido Socialista y su candidato Pedro Sánchez han perdido 21 parlamentarios entre diputados y senadores respecto de la decimocuarta legislatura. Este es un buen balance del aumento del poder que tiene hoy el Partido Popular en el Congreso y en el Senado, en el poder legislativo, y por lo tanto de los votos que podemos sumar para un gobierno de estabilidad, que es el que merece España. Hemos venido aquí para hacer cosas para los españoles y por lo tanto merecen un gobierno estable, con una política serena y sensata
que es precisamente lo que representa el Partido Popular y nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, nuestro Podríamos candidato decir que el Partido y ganador Popular de las... quiere actuar como un partido de centro centrado en los problemas de los españoles, ¿no? Sí, mientras que algunos están en sus intereses partidistas, incluso en maniatarse a los bloqueos de los soberanistas independentistas, el Partido Popular lo que quiere es resolver los problemas de la gente. Tenemos una inflación desbocada, tenemos una subida de las hipotecas que asfixia a las familias a la llegada a fin de mes, tenemos unos jóvenes que no pueden emanciparse y se ha convertido en el principal problema de este país y sin embargo estamos jugando al bloqueo institucional y a gobiernos maniatados a los intereses de los independentistas y de aquellos que quieren romper España. Y para resolver los problemas Carmen, si te necesitamos un gobierno. parece, si no es molestia, nos tuteamos, vamos a pasar a materia. Vamos a ver. Mañana se constituyen las Cortes y viene el primer hecho importante en la constitución de las Cortes, como es que los 350 diputados españoles van a jurar sus cargos ante la Constitución algunos y ante la Biblia otros. Existe un nomenclátor o una fórmula establecida para el juramento de las Cortes, pero en otras legislaturas nos hemos encontrado con que uno jura por la República de no sé qué, el otro jura por Jaimito, el otro por la República Catalana y demás, saltándose un poco la torera, pero dada la composición de la Cámara Baja, de la Cámara más importante, vamos a decir, por protagonismo que hay en España, resulta que esos juramentos pueden tener importancia, porque no es lo mismo decir que juro por imperativo legal, que juro por la República Catalana, etcétera, etcétera, por algún término en el que no esté recogido en la Constitución o que en sí mismo que en la Constitución ese término pueda hacer daño. Eso lo va a tener en cuenta el Partido Popular a la hora de evaluar la La fórmula, legalidad o no del juramento de los diputados. Digo porque en su día el socialista Félix Pons, concretamente a los diputados de Bildu o entonces Herri Batasuna, pues no les permitió la fórmula que utilizaban y anuló su condición de diputado en aquel momento. mira Eugenio, la fórmula de acatamiento de la Constitución está prevista en el reglamento de la Cámara, que es la norma que se aplica, en su artículo 4 y en su artículo 20. Como consecuencia de aquella fórmula exótica que algunos diputados de Ribatasuna se inventaron en el año 88 ante la presidencia de Félix Pons, la presidencia de la Cámara, siendo presidente Félix Pons, acató una resolución de presidencia hoy todavía vigente del año 89, que distingue entre la condición de diputado, que se adquiere como consecuencia de la votación, y el ejercicio de las labores de diputado, es decir, el ius ad officium, y ese sí que es necesario el acatamiento de la Constitución. Y ese acatamiento, según sentencias del Tribunal Constitucional, es irrestricto, es decir, absolutamente obligatorio, y tienen que establecerse Aspecto virtudes. importante, Carmen. De alguna manera tiene que ser la presidenta de la Cámara o en sí mismo la Junta de Portavoces la que pueda en un momento dado poner en solfa el modo de juramento de algún diputado. No tanto la Junta de Portavoces, porque en el momento del juramento la Junta de Portavoces no está constituida. Es una función que recaería en la propia presidencia de la Cámara, pero que puede someter a la deliberación de la mesa. Y desde luego el Partido Popular lo que quiere es que se jure y se acate en la Constitución en los términos previstos en el reglamento. Carmen, empezamos una legislatura muy incierta en muchos aspectos, en la cual esta jornada de juramento y esta jornada de la designación de las mesas va a ser muy importante, hasta el punto de que el Partido Socialista ha cambiado sus planes iniciales y ha puesto una presidenta, o sea, pone una candidata a la presidencia del Congreso ad hoc a intentar convencer a los nacionalistas de que el PSOE es más nacionalista, independentista, separatista, pro Puigdemont y pro brazo político de la banda terrorista ETA que nadie. Nos ha puesto a la Francina Armengol. De alguna manera, de alguna manera esta legislatura se presenta complicada, pero el No, eje un de la nuevo legislatura de es el pacto con partidos separatistas y muy particularmente la posibilidad de que el señor Puigdemont pudiera
pudiera pactar con Sánchez, pero si pacta con, o sea, si saliera, vamos a decir, Francina Armengol con los votos de Junts per Sí, podríamos decir que esas reivindicaciones del señor Puigdemont de referéndum para referéndum de independencia, el tema del FLA, de una sobrefinanciación para Cataluña, discriminando al resto de las regiones y demás, podríamos decir que está, que lo da, que se da por hecho. ¿Eso no está fuera de la Constitución? Hombre, sin duda alguna, si llegan a un pacto mañana y la mesa del Congreso de los Diputados, la presidencia recae en el Partido Socialista y en la candidata Francina Armengol, que es la candidata de Sánchez, es porque Junts ha votado que sí, Puigdemont ha votado que sí al Partido Socialista. Pero él ya ha exigido una serie de evidencias antes de darle su voto gratis. Por lo tanto, evidentemente habrán llegado a algún acuerdo. Y eso mañana no se puede ya indicar que estamos muy cerca de un gobierno con serias dudas de viabilidad, de inestabilidad, en la que vamos a depender de 24 partidos distintos y que en virtud de esa pluralidad política que se puede reflejar en un gobierno, generará una inestabilidad para el país con difícil dificultad de acuerdo en cada una de las decisiones que traiga el gobierno a la Cámara. Tendrá que ser una negociación dura con cada uno de sus socios. Quiero recordar que sus socios ahora pasarían a ser, además de todos los independentistas, 24 partidos de izquierdas, comunistas, de extrema izquierda, independentistas de la izquierda, de la derecha, nacionalistas, vascos, etcétera, y que por supuesto complica cualquier posibilidad de un acuerdo importante que trabaje por el interés general, que vele para resolver los problemas de los españoles. Y resulta curioso además de que la persona que necesita a Pedro Sánchez para conseguir esa mayoría absoluta y ser presidente del gobierno, encima que le dice que no se fía de él y que necesita una política de hechos consumados. Ante esto, qué pueden pensar los españoles y el primer partido del Congreso de los Diputados ganador de las elecciones? Esto no es muy, no sé, un poco de drama, de comedia, el hecho de que un señor que supuestamente Sánchez quiere que le apoye, está negociando con él, encima dice que no se fíe. ¿Qué pasa aquí? Bueno, más que un drama, esta es el resultado de la voluntad de los españoles en las urnas. Lo dijimos durante toda la campaña electoral y también durante la precampaña. Sánchez está dispuesto a quedarse aunque pierda. La única solución es un gobierno estable de una amplia mayoría para el presidente Feijóo, donde los españoles le den manos libres, o por lo tanto un Sánchez maniatado a su pacto Frankenstein. Y esto es lo que vamos a reeditar. Pero también quiero recordar qué es lo que ha salido de las urnas y qué es lo que han querido los españoles. Y por lo tanto, Sánchez va a hacer lo imposible por mantenerse en el poder, porque de lo que conocemos de su trayectoria política hasta ahora, su manual de resistencia es el único que ha cumplido a pies juntillas. Ahí no ha engañado absolutamente a nadie. Y él sigue instalado en ese manual de resistir pese a todo. Y está dispuesto a romper la unidad de España, está dispuesto a pactar con los fugados de la justicia y está dispuesto a amnistiar a todos aquellos que delinquieron y que amenazaron la unidad territorial y por lo tanto cometieron un gravísimo delito que hoy pretenden la amnistía, más que el indulto del mismo, la amnistía, que es mucho más. Es decir, que eso no se ha cometido. Exacto, y tendría que ser una amnistía a 4.000 personas, lo cual es absolutamente inviable. Pero, Carmen, como miembro del comité de dirección del Partido Popular, ¿me asegura usted de que esa afirmación realizada por Sánchez en el Comité Federal del Partido Socialista, en la que indica que el PP está presionando al rey, es absolutamente falsa? Es absolutamente falsa. ¿Cómo se le puede pasar a nadie por la imaginación que un partido constitucionalista que tiene un sentido institucional y un respeto a la corona sin igual y nos avala nuestra trayectoria, nosotros vayamos a presionar a Casa Real? Nosotros cumpliremos con la Constitución, con lo previsto en el artículo 99. El candidato del Partido Popular elegido para la ronda de consultas con el rey, que en este caso será nuestro presidente y también candidato
a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, hoy tiene más apoyos para la investidura que Pedro Sánchez. Has dicho al inicio que el Partido Popular o cualquier otro partido necesitábamos 176 votos para ser investido presidente. Yo quiero recordarles a los españoles que si no tienen los 176 votos, a las 48 horas se puede someter a una votación en la que serán suficientes más sí es que no es. Y hoy por hoy el Partido Popular suma Perdón, son 176 necesarios en la primera votación y mayoría mayoría simple en la absoluta. segunda. Sí, una mayoría simple que significa tener más sí es que no es. Mm. Por lo tanto, no es un diputado menos de 176, eso sería mayoría. No, es tener más síes que no es. Y por lo tanto, nosotros hoy, teniendo 171, no, 172 síes, por supuesto que estamos en nuestra legitimidad absoluta de ir a la investidura. Y esto es Vamos lo a que ver, el candidato le va a proponer. siguiendo un poco con el escenario, imaginémonos de que se presenta, o sea, de que se presenta Alberto Núñez Feijóo, no sale. Imaginémonos que posteriormente, después de las dos votaciones y demás, Pedro Sánchez accede a la posible candidatura de presidencia del gobierno después de haber consultado con el rey, se presenta ante el Congreso de los Diputados, nos dice que va a ofrecer una amnistía a los responsables del delito de sedición de Cataluña, nos dice que va a propiciar un referéndum en Cataluña para ver si se puede autodeterminar o no, y nos dice que va a aplicar una reducción de la deuda catalana desde el punto de vista de la financiación autonómica, discriminando a las otras 16 comunidades autónomas. Un Congreso de los Diputados puede oír en su seno o puede aprobar en su seno cosas que están negadas, prohibidas y no aceptadas por la Constitución. Bueno, yo Alguien estoy que se presenta seguramente a presidente del gobierno puede llevar a la Cámara, que es el máximo órgano y el órgano de libertades y democracia de España, propuestas de ese tipo. es absolutamente inadmisible y disparatado. Desde luego que con un gobierno de Pedro Sánchez, 4 años más de este gobierno, España y los españoles van a ver una pérdida de la institucionalidad, de la garantía de la unidad española, de ruptura con la transición democrática de este país, a la que le debemos lo que hoy somos, sin duda. Pero estoy también completamente segura de que se inventarán unas fórmulas aleatorias de llamar, por ejemplo, a ese referéndum ilegal, que no será capaz de subir a la tribuna a llamarle un referéndum de autodeterminación, que le llamará una consulta popular sobre el futuro de la convivencia en Cataluña y cualquier argucia dialéctica que se invente este Partido Socialista de Pedro Sánchez. En cualquier caso, nosotros tenemos un instrumento en nuestra mano, que es la Constitución. Tenemos la fuerza de un grupo parlamentario con 137 diputados. Tendremos una mayoría de 4 miembros mínimos si no tenemos el control de la mesa del Congreso de los Diputados y tenemos bazas suficientes. Y sobre todo yo confío en la justicia de este país, en los tribunales y en que nuestra norma no puede ser otra que la ley y aplicar la ley con igualdad para todos y con la Constitución siempre como premisa y piedra angular de esta democracia y, por supuesto, con todos los mecanismos jurídicos y judiciales a nuestro alcance, incluso penales, que pueda haber para frenar cualquier atisbo que pueda existir. Vamos a Y ver, Carmen, nosotros somos, me gusta decir penales también porque quiero decir que con el Código Penal también. vamos a ver, Carmen, nosotros somos una emisora televisiva radicada en Miami, que se nos ve en Latinoamérica, que se nos ve en España y se nos ve en muchos puntos de habla hispana de Estados Unidos. Entonces conocemos situaciones como esta en alguna ocasión en nuestros programas, en el propio Diálogos en Libertad. Hemos dicho que España se parece a la Venezuela de hace 20 años. Estamos realmente en ese punto en el que en España los ciudadanos, por actitudes del presidente del gobierno, de otros partidos representados en las urnas, y por otro lado también por actitudes de determinadas terminales mediáticas cercanas al poder,
da la sensación que la realidad se esconde para crear otra nueva realidad. Por Mira, eso podemos decir que España se parece a la Venezuela de hace 20 años. hoy España es una democracia. Hoy tenemos un sistema constitucional vigente. Esta ha sido la mejor herencia y esta es la herencia que tenemos y el legado que tenemos que cuidar para dejar a nuestros hijos. Que están en riesgo las libertades públicas, que han amenazado nuestra institucionalidad y la base democrática de este país, sin duda alguna. Que es la primera vez en la que un gobierno ha zarandeado los cimientos de nuestra democracia, sin duda, y ahí están los precedentes de Pedro Sánchez en esta pasada legislatura, con la reducción de las penas de la malversación, con la eliminación del delito de sedición del Código Penal y con otras concesiones que ha hecho a los nacionalistas, como por ejemplo en el uso de la lengua catalana, con el 25% del uso en las aulas, la permisividad a la inmersión lingüística que se están haciendo en Cataluña y que intentan hacer también en Baleares y en Valencia, y que rompe nuestra unidad y la base de nuestra democracia. Pero que sin duda esta todavía es una democracia fuerte. Yo también quiero mandar este mensaje de esperanza, de que aquí todavía hay unas fuerzas políticas muy conscientes de lo que hay en juego. Ese es el Partido Popular, por eso queremos dar estabilidad, por eso tenemos en nuestras manos mucho más allá de nuestro interés partidista y de venir a gobernar por el poder, no es el poder de estar sentados en un sillón, sino de conservar ese legado que hemos recibido, 45 años de prosperidad para España, 45 años de libertad, y esa es lo que tenemos, el trabajo que tenemos en nuestra mano, seguir mimando estos cimientos que han dado tantos años de prosperidad y de libertad para España y para que ninguna otra fuerza, ningún otro gobierno, por muchos apoyos que tengan, por mucha amalgama de pequeños partidos, pueda hacerse lo suficientemente fuerte como para ingerir unos poderes en otros. Aquí reina la división de poderes y eso hay que mantenerlo. Y por lo tanto hay que mantener la división de poderes, los cimientos de nuestra democracia, la Constitución y el espíritu democrático que hemos vivido hasta ahora y que nos ha tenido en los mayores años de prosperidad. Y eso solo lo puede defender un partido convencido de ello, un partido que tiene esta trayectoria de gobierno y que tiene esto en los principios y valores de nuestro Partido Popular, con un presidente que tiene el Estado en la cabeza y que tiene sobre todo la salvaguarda del interés general de todos los españoles y de solventar sus problemas y de venir a gobernar sobre la base de una democracia que es Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. Carmen, siendo del comité de dirección, no me queda otra que repasar un poco lo que ha sido la campaña y la poscampaña hasta el día de la constitución de las Cortes. Efectivamente, el Partido Popular ha ganado las elecciones. Muchos españoles, entre los que me encuentro, nos quedamos en shock dados los resultados de esas elecciones, pero hay que aceptar la voz del pueblo y el habla pueblo habla desde las urnas. Pero ¿qué conclusiones saca el Comité de Dirección del Partido Popular con respecto a los resultados? Yo creo lo que ha faltado para llegar a esos 4 años, o sea, perdón, a esos 4 escaños más que hacían falta para conseguir la mayoría absoluta. Quizás que al Partido Popular se le ha mirado demasiado con lupa, que se han cometido quizás errores internos, quizás que otro partido jugó a la contra, El aunque va a Partido Popular ha necesitar, ganado. aunque va a necesitar apoyar al Partido Popular, entre otras cosas, por cuestión de supervivencia, porque han perdido 19 escaños. Pero ¿qué repaso podemos hacer en cuanto a lo sucedido desde en la campaña electoral y después del 23J, para que los españoles se quiten ese shock y sepan que tienen un partido, no sabemos si de gobierno o de oposición fuerte, potente y que puede cambiar el rumbo de España de una u otra manera, bien ahora o si en un caso posible, quizás mucho más que día a día que va pasando según cómo se van produciendo las negociaciones, una posible repetición de elecciones. Lo digo porque hay mucha gente desanimada, desmoralizada, y creo que hay que decirle claramente en qué situación se puede encontrar si se produce una repetición de elecciones y si el Partido Popular está con el motor engrasado como un Fórmula 1 para ganar la carrera de tacada, ¿no?
Mire, el centro derecha español tiene 11 millones de votos. El Partido Popular, hemos hecho unas proyecciones, hemos subido 37 escaños en el Congreso de los Diputados, tenemos 8 millones de votos y el centro derecha 11. Si el voto se hubiese concentrado en la única fuerza capaz de ahormar un gobierno, y si hubiese traducido en voto al Partido Popular, hoy no tendríamos 137 diputados, tendríamos 186 diputados. 10 diputados por encima de la mayoría absoluta necesaria para gobernar con un gobierno con una amplísima mayoría y de manos absolutamente libres, con una mayoría contundente para poder resolver los problemas y afrontar las reformas que necesita el país de cara al futuro y que hoy están demandando los ciudadanos. Por lo tanto, yo, si hubiese una repetición electoral, volvería a hacer un llamamiento a todos aquellos que ya han visto, porque a veces ver para creer, que si Sánchez puede, aunque pierda, seguirá juntando a toda la amalgama de partidos. Y que solo un voto útil en torno a un partido, el único que puede formar gobierno, es lo que supondría la solución para todos los españoles. Nosotros somos el Partido Popular de siempre, el partido constitucionalista, un partido con vocación de gobierno, un partido que siempre ha dejado una España mejor que la que heredó cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno y han sido en dos ocasiones con dos presidentes, tanto con Mariano Rajoy como con el presidente Aznar, y en casi una media de 15 años de gobierno en la historia democrática española, y que solo hay una fórmula para frenar que la gobernabilidad de España no descanse en las manos de los independentistas, y es poder frenar a Sánchez votando al Partido Popular. Y hago un llamamiento útil. En una proyección de votos, el Partido Popular ha tenido 1 millón de votos de gente que en las pasadas elecciones votó a Ciudadanos. 1 millón de votos de gente que en el 2019 se quedó en casa. Y hemos tenido 700.000 votos de gente que en el 2019 votó al Partido Socialista. Puede que Tenido todavía haya... provincias como Almería, que es donde yo resido, que el Partido Popular ha sacado una media de un 49% en tres de sus localidades más importantes, por ejemplo, Almería Capital, Roquetas de Mar y El Ejido, siendo yo creo que los tres puntos de España con mayor apoyo que ha recibido el Partido Popular, teniendo en cuenta el número de habitantes y ciudadanos que le han votado. Pero una pregunta, vamos a ver. Alberto, yo soy vasco y Alberto Núñez Feijóo sé que tiene buenas relaciones con otra persona que conozco mucho, que es Íñigo Urkullu, pero parece que con el ex periodista de Deia y actual presidente del Euskadi Burubachar, Andoni Urtúzar, pues no tienen muy buenas relaciones. Pero se da la circunstancia curiosa siguiente. La Diputación Foral de Guipúzcoa está gobernada por el Partido Nacionalista Vasco gracias a un jabato como Íñigo Manrique, juntero proveniente de Irún, de la ciudad fronteriza, y es el que mantiene la posibilidad de que el Partido Nacionalista Vasco sea gobernante en Guipúzcoa, quitando la posibilidad de que Bildu gobierne. Pero vienen presupuestos y vienen otro tipo de cosas. Quizás no es el momento de decirle al PNV, estás a punto de unas elecciones, vas a necesitar al Partido Popular probablemente para poder gobernar, porque Otegi te está comiendo el terreno en tu lugar más hegemónico, que es Vizcaya. En Guipúzcoa te mantenemos nosotros la Diputación. Oye, que el que traicionó al Partido Popular fue el PNV con la moción de censura de Rajoy. Nosotros hemos cumplido, ¿por qué no sois consecuentes vosotros? Oye, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos los partidos dentro del marco constitucional. Todos Así dentro de la Constitución, ¿verdad? ¿Perdona? Digo que están dispuestos a hablar con todos los partidos que sean constitucionalistas Sí, 100%. dentro de la Constitución, y así lo han repetido varios dirigentes del Partido Popular. El PNV durante muchos años y de forma tradicional han dado más que el gobierno a un partido o a otro, no por intereses partidistas, sino por dar estabilidad a España. En sus manos está también la estabilidad de los próximos 4 años, sin duda alguna. Pero yo también te digo que ellos también son mayores para saber hacia dónde van. Han tenido una grandísima pérdida de votos, han perdido a más de 100.000 electores
en el País Vasco se enfrentan a unas próximas elecciones, tienen a Bildu ganándoles enteros por goleada y cada día más, y tendrán que hacer una reflexión de lo que quiere ser el PNV en los próximos años y de cuál es su papel dentro de la Constitución española y de la democracia de este país y hacia dónde van. Pero esa es una reflexión personal que les corresponde a ellos y que en cualquier caso sus decisiones también les pasarán consecuencias que se verán en las urnas, pero la decisión la tienen que tomar ellos. Nosotros hemos estado y estamos dispuestos a hablar con cualquier partido dentro del marco constitucional. A PNV si se le regalara la presidencia del BBVA y un AVE a Bilbao, seguro que cuela. Y decía que sí, porque el PNV está acostumbrado a ir de pueblo en pueblo y feria, y allí se suelen vender productos vegetales, animales, etcétera, etcétera. El PNV está acostumbrado a que le compren cosas. Pero por otro lado también hay otra región importante, otra región que es decisiva dentro de España, que es Navarra. Allí un hombre como Javier García, el presidente del Partido Popular Navarro, ha sacado un buen resultado, o sea, ha conseguido que Sergio Sayas sea diputado por Navarra en el Congreso. También, aunque ha ido de número 16, José Luis García Danero ha sido designado diputado en el Congreso como número 16 de Madrid, pero suponemos y no tenemos la más mínima duda que José Luis defenderá los intereses de Navarra, pero nos encontramos con que en Navarra el Partido Socialista, encabezado por la señora Chivite, pacta con el PNV con una especie de sumar vasco compuesto por un total de 16 partidos, que es el Geroa Bai, el partido que encabeza la señora Uxue Barcos, en el que el PNV es cabeza, pero tiene muy poca representación. Y luego, por otra parte, ahí está Bildu Herri Batasuna, o el brazo político de ETA, que se abstiene, pero que está claro que va a manejar la comunidad autónoma y va a hacer de Chivite lo que quiera. Mire, lo que pasa es Pero hay una... que Navarra es la comunidad de los experimentos de aquello que le va a pasar al País Vasco si no lo quiere ver antes. Y si no quiere ver que esta es precisamente donde Bildu y el PSOE ensayan cuáles son sus posibles alianzas a futuro. Y que esas alianzas son las que pretenden ejercer sobre la joya de la corona, que es el País Vasco, y que siempre es como un adelanto de aquí en el laboratorio de pruebas que luego van a ejecutar también en el País Vasco. Con lo cual, si las decisiones del PNV son estas, pues evidentemente el resultado se verá en las urnas en las próximas elecciones autonómicas, que a más tardar serán en el mes de julio del año 2024. Pero lo grave en este caso es que Bildu, absteniéndose y propiciando la presidencia de la señora Chivite, entra en los órganos de gobierno de la Comunidad Foral Navarra, pero es que también entra en los órganos de gobierno de alguna forma de lo que pueda ser el gobierno español si Pedro Sánchez saca la legislatura. Entonces, de alguna manera, esto puede dar lugar a que el brazo político de ETA, un partido que destruye o sea, que quiere destruir España, esté gobernando, algo insólito, ¿verdad? Mire, los gobiernos deben de ser serios y deben de ser responsables. Deben de ser gobiernos compactos, que ya gobernar bastante difíciles. Y lo que desde luego no queremos en el Partido Popular es más gobiernos como el que hemos visto hasta ahora, que era un bigobierno, más que un bipartito, un bigobierno dentro de la Moncloa. Hemos vivido dos gobiernos enfrentados entre sí dentro de un mismo gobierno que ofrecían a los españoles. Nada bueno ha salido del primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española. Necesitamos la confianza de los españoles en torno a un proyecto solvente, que es el gobierno del Partido Popular, respecto a aquellos que pueden verdaderamente solventar los problemas de los españoles y acercarnos a la realidad. Y lo demás es que cualquier cosa es susceptible de pasar, y lo hemos visto, y que en definitiva no estamos más que retrocediendo en todo aquello que habíamos avanzado después de 45 años.
Hoy no Pues tenemos. Carmen, como sé que anda con mucha prisa porque Alberto Núñez Feijóo le está esperando en un despacho contiguo para seguir analizando cosas y preparando cosas, sí le voy a pedir un pequeño favor. Dile el recado de que Diálogos en Libertad se ve en Latinoamérica, Estados Unidos y España, que hay mucho gallego por allí que le sigue con admiración a Alberto Núñez Feijóo, que también hay muchos originarios de distintos puntos de España, y que como él defiende lo mismo que defendemos nosotros, que es España lo único importante y hablar en libertad, que le emplazamos y que le abrimos las puertas para que en Diálogos en Libertad el señor presidente del Partido Popular acuda. Muy bien. Y muchísimas gracias por haber venido, Muchísimas Carmen. gracias. Tendremos Muchísimas oportunidad de gracias. hablar de trabajos de estudios y programas y, por supuesto, Sí, fuerza y que Sánchez no nos tome el pelo a los españoles y en eso depositamos la confianza del Partido Popular. Amigos y muchas gracias. amigas de Diálogos en Libertad, vamos a emplazar a Carmen para otro día, pero tiene prisa, con lo cual le permitimos que se vaya si se puede, agradeciéndole su presencia y a vosotros deciros de que estamos en una semana decisiva, estamos en una semana en la que de alguna manera España se lo juega y Diálogos en Libertad estará como punta de lanza para que de alguna manera podamos ayudar a que en España se cumpla la Constitución, exista libertad y se cumpla la democracia. Gracias por todo y hasta la semana que viene.